Carlo Acutis nació en Londres en 1991. Pero la misión de su vida se desarrollaría bajo el sol de Italia, donde su familia se instaló cuando él todavía usaba pañales. La mayoría de la gente, él era un niño normal. Jugaba al fútbol, coleccionaba cartas de Pokémon, devoraba pizza y perdía la noción del tiempo frente a la pantalla de su ordenador. Pero detrás de ese encanto juvenil se encontraba un alma que despertaba a un llamado más profundo, uno que ni siquiera sus padres podían explicar. Su madre, Antonia, describió una vez al joven Carlo como alguien que nació con un sentido de lo sagrado. Esta no fue solo una frase poética. Cuando tenía 3 años, Carlo entraba en las iglesias y se quedaba paralizado. Hipnotizado, no por los vitrales o el olor de las velas, sino por las imágenes de la Virgen María. Él permanecía en silencio frente a sus cuadros, a veces durante una hora, inmóvil, sin parpadear. Hombres adultos pasaron sin darse cuenta. Pero este niño pequeño, este niño de 3 años, estaba paralizado. Sus ojitos miraban a María como si ella no fuera solo un cuadro, sino una presencia. Mamá, susurró una vez, tirándole de la manga. ¿Por qué nadie habla con ella? Su madre en ese momento no era particularmente religiosa. De hecho, rara vez asistió a Massachusetts. La familia no era rebelde sino simplemente indiferente. Pero la pregunta de su hijo la conmocionó porque en el fondo sabía que algo misterioso estaba sucediendo. Un hambre que no se podía explicar. Cuando tenía 4 años, Carlo ya no pedía juguetes ni cuentos para dormir. Pedía ir a misa todos los días. Incluso durante las vacaciones de verano, incluso los días de escuela, incluso cuando estaba enfermo. No era normal su madre. Diría más tarde, no entendía de dónde venía. Nunca le enseñamos estas cosas. Pero el hambre de Carlos no provenía de algo que le hubieran enseñado. Venía de algo o alguien que lo llamaba. Unos meses después, comenzó a hacerse preguntas que ningún niño de su edad debería siquiera considerar. ¿Por qué la gente ignora a Jesús en la Eucaristía? ¿Por qué la gente va a la iglesia pero nunca le habla? ¿Por qué la gente actúa como si Dios no existiera? Su madre estaba atónita. No eran palabras recitadas. No era una imitación. Era auténtico, profundo, penetrante. Algo sobrenatural se agitaba en este joven. El primer susurro del cielo. La relación de Carlos con la Virgen María no comenzó con fuego ni visiones. Comenzó con el silencio. El tipo de silencio que escucha. Fue en esa quietud que María comenzó a hablar. Él era solo un niño cuando comenzó. Nadie sabe el momento exacto, tal vez ni siquiera el propio Carlos. No hubo truenos, ni apariciones de luz. Solo un susurro suave en el alma, la voz de una madre. María no apareció en maneras que el mundo podía ver, pero ella estaba allí presente, guiando, consolando. Se convirtió para Carlo no en una reina distante con túnicas azules, sino en una madre, su madre. Y no hablaba para impresionarlo. Hablaba para prepararlo. Carlos, secreto. Durante años, Carlo no se lo contó a nadie, ni siquiera a su madre, ni a su sacerdote, ni a sus amigos más cercanos. Porque María le había pedido que mantuviera sus conversaciones sagradas. Estas no son para el mundo. Todavía no. Le dijo. Debes crecer.
Debes escuchar. Debes formarte en el amor. Y Carlo escuchó. El misterio de la Eucaristía. Un día, durante la adoración, María le dijo algo que se convertiría en la piedra angular de su vida. La Eucaristía. Carlo, es tu camino al cielo. Sí. Permaneces cerca de Jesús en la Eucaristía. Nunca perderás tu camino. Esa frase lo moldearía todo. Desde ese momento, Carlos centró toda su existencia en la Sagrada Eucaristía. Adoración eucarística diaria en Massachusetts. Largas horas de silencio arrodillado frente al sagrario, no por deber, sino por amor. Y María continuó enseñándole. Le explicó, en términos que él pudiera comprender, el milagro de la transubstanciación, que la una vez consagrada, ya no era pan. Jesús mismo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Para Carlo, esto no era una metáfora. Esto no era teoría. Esto era la realidad. Y comenzó a arder con un solo deseo, que el mundo también lo supiera. La misión comienza. A medida que crecía, las conversaciones de Carlos con la Virgen María adquirieron una nueva urgencia. María no solo lo guiaba por su propio bien, lo estaba preparando para una misión. Diles, Carlo, le instó. Una noche. Diles lo que te he dicho. Diles lo que te he mostrado. Muéstrale al mundo lo que han olvidado. ¿Qué? ¿Habían olvidado? La realidad de la Eucaristía, la presencia de Jesús en el sagrario, el suave clamor del cielo para que volviera. Y así, Carlo comenzó a construir algo que el mundo nunca antes había visto. Dios, la tecnología y un santo adolescente. La mayoría de los adolescentes a principios de la década del 2000 apenas estaban descubriendo el correo electrónico y las redes sociales. Medios de comunicación. Pero Carlo estaba aprendiendo por su cuenta. Programación, diseño web y lenguajes de programación. Sus amigos pensaban que era un pasatiempo. Pero para Carlo, era un arma de evangelización. Internet es un regalo, dijo una vez. Pero la gente no lo usa para hablar de Jesús. Quiero cambiar eso. Con la ayuda de Mary, literalmente a través de sus conversaciones constantes, Carlo comenzó a documentar cada milagro eucarístico aprobado en la historia de la Iglesia. Creó un sitio web completo que los catalogaba por país, siglo y tipo de milagro. Eventos donde las hostias consagradas sangraron. Donde apareció carne humana, donde estudios científicos confirmaron fenómenos divinos. Carlo trabajaba en ello por la noche. Después de la escuela, después de orar. Mary lo guiaba en cada paso del camino. Concéntrate en esto. Le susurraba. Tradúcelo. Para los niños de Brasil. Hazlo lo suficientemente simple para los adolescentes de Estados Unidos. Y lo hizo. A los 14 años, había creado el archivo digital de milagros eucarísticos más grande del mundo, una obra maestra de fe y tecnología, y lo regaló todo, una visión nocturna. Una noche, Carlo tuvo una sueño. En él, vio a miles de personas caminando hacia una luz brillante. Algunos reían, otros lloraban, otros se volvían. María se paró a su lado y le dijo, ¿ves a Carlo? Este es el mundo. Algunos caminan hacia Jesús, otros lo rechazan. Debes ayudarlos a encontrar el
¿Camino? Carlos se despertó llorando. Al día siguiente, ayunó. Se confesó. Y añadió 3 milagros más a la página web. La Eucaristía es mi camino al cielo. A los 15 años, Carlo les decía a sus amigos, me estoy preparando para algo. No sé qué, pero sé que mi tiempo aquí es corto y quiero estar preparado. Los que le rodeaban estaban confundidos. Parecía saludable. No tenía ninguna enfermedad. Pero María le había dicho, no estarás aquí mucho tiempo. Y Carlo no tenía miedo. Quiero morir como un santo. Una vez le dijo a su madre, no porque sea santo, sino porque me mantuve cerca de Jesús. Su obra estaba casi terminada. Su corazón estaba listo. Pero el mundo no tenía idea de que el niño detrás de la computadora, el adolescente que caminaba a misa todos los días, ya se estaba preparando para la eternidad. María dijo, la Eucaristía fue mi camino al cielo. Escribió en su diario, y le creo. De verdad que sí. ¿No lo sabía? Su camino estaba a punto de dar un giro repentino. Construyó un santuario digital para los milagros de Dios. Pero, incluso cuando el mundo apenas comenzaba a notarlo, el cielo ya lo llamaba a casa. Y la Virgen María lo preparaba para el viaje más sagrado de todos. Era septiembre de 2006. Cuando Carlos sintió la fatiga por primera vez. Al principio, no fue nada. Un poco de mareo, un poco de debilidad durante el fútbol, pero no desapareció. Su madre lo llevó para hacerle pruebas, luego más pruebas, y luego un diagnóstico final que rompió el aire como un cristal. Leucemia aguda, de rápida evolución, agresiva. Terminal. El médico lo dijo claramente. Solo le quedaban días de vida. Pero Carlo no se inmutó. No lloró. No entró en pánico. Ni siquiera pareció sorprendido. Porque la Virgen María ya lo había preparado. Mamá, María está aquí. Durante sus últimos días, la habitación del hospital de Carlos se convirtió en un santuario. Enfermeras y médicos entraron y sintieron algo, paz. Luz, la quietud de algo divino. Su madre, Antonia, entraba. Y a veces lo encontraba hablando, con la mirada ligeramente hacia arriba y los labios moviéndose en silencio. ¿Con quién hablas?, preguntó una vez. Carlos sonrió amablemente y respondió. María, está aquí. Ella me lo está contando. Todo. María estaba explicando su sufrimiento. Ella le estaba mostrando el fruto que su dolor daría. Y más que nada, lo consolaba como una verdadera madre. La última conversación. Durante una de esas conversaciones sagradas, María le dijo. No envejecerás, pero tu vida tocará a millones. Le mostrarás al mundo que la santidad es posible, incluso en vaqueros y zapatillas. Ella le mostró visiones, jóvenes que regresaban a la iglesia, la adoración eucarística llenando capillas. Milagros, sanaciones, conversiones, todo a través de él durante su breve y ordinaria vida. Una mañana, desde la cama del hospital, miró a su madre y le dijo. Mamá, pronto iré al cielo, pero estoy feliz porque nunca perdí un minuto en cosas que no agradan a Dios. Antonia rompió a llorar, pero Carlo no. Estaba listo. 12 de octubre, una fecha celestial. La mañana del 12 de octubre de
2006, el mundo perdió a un adolescente, pero el cielo ganó a un guerrero del amor. Lo que la mayoría de la gente no sabe es esto: el 12 de octubre es la festividad de Nuestra Señora de las Apariciones. La Virgen María no solo guió a Carlo en vida, sino que lo recibió en la muerte el día de su festividad. Eso no es coincidencia. Es providencia. Falleció en paz, con un rosario en una mano y una sonrisa en su rostro. Comienza una onda milagrosa. A las pocas semanas de la muerte de Carlos, las historias comenzaron a llegar a raudales. Niños soñando con él. Adolescentes sintiendo una nueva pasión por la Eucaristía. Padres que regresaban a misa después de años de ausencia. Pero una historia lo cambió todo. Campo Grande, Brasil, 2013. Un niño de 6 años, llamado Matus Vieira, nació con un raro defecto pancreático. No podía digerir los alimentos con normalidad. Su vida era restringida, dolorosa y llena de cirugías. Los médicos habían perdido la esperanza. Su madre, desesperada y destrozada, comenzó a rezarle a alguien de quien nunca había oído hablar. Carlo Acudis, un sacerdote, había mencionado su nombre. Ella lo buscó. Vio su sonrisa, vio su historia y comenzó a rogarle ayuda. Entonces, una noche, el pequeño Matus tuvo un sueño. En él sueño, se le apareció un joven con zapatillas y vaqueros que brillaban con una luz tenue. ¿Serás sanado?, le dijo. Dile a tu madre que le rece a Carlo. A la mañana siguiente, Matus se lo contó a su madre. Ella le mostró imágenes de santos. Cuando vio foto de Carlos, jadeó y señaló: es él. Es el de mi sueño. En cuestión de días, Matus comía, corría y reía. Los médicos le hicieron pruebas. Todo estaba normal, completamente curado. Sin explicación. El Vaticano investigó. Y en 2020, el Papa Francisco aprobó el milagro. La curación de Matus se convirtió en el milagro oficial necesario para la beatificación de Carlos. Pero había más. La madre de Matus reveló más tarde algo que dejó atónitos a los investigadores. Cada vez que le rezaba a Carlo, dijo, sentía a una mujer cerca, una presencia. Ella me dio paz como una madre. Creo que era la Virgen María. María no solo había guiado a Carlo en la vida, sino que también seguía guiando su intercesión en el cielo. Comienzan a llegar los peregrinos. El cuerpo de Carlos fue exhumado y colocado en una tumba de cristal en el santuario de la Renunciación en Assisi, Italia. Un lugar profundamente conectado con San Francisco, el santo favorito de Carlos. Los peregrinos comenzaron a llegar. Primero en cientos, luego en miles. No vinieron solo por curiosidad. Vinieron porque sintieron algo. Muchos de los que se arrodillaron junto a su tumba informaron de la presencia de María. Curaciones repentinas y el regreso de la paz después de años de tormento interior. Los jóvenes en particular se sintieron atraídos. Miraron a Carlo y se vieron torpes, amantes de la tecnología. Distraídos, ordinarios, pero también vieron santidad. Vieron una posibilidad. Vieron lo que María quería que vieran. Que la santidad no es para unos pocos, sino para los fieles, un nuevo tipo de santo. En un mundo donde los santos a menudo se sienten distantes, Carlos se siente cercano. Él llevaba pantalones vaqueros. Él
Jugaba a la PlayStation. Él tenía un perro llamado Tommy. A él le encantaba la Nutella. Pero también amaba profundamente a Jesús, especialmente en la Eucaristía, especialmente a través de María. Y. Construyó un puente para todos nosotros. De la pantalla al santuario, de la tecnología a la teología, de la tierra al cielo. María no lo eligió porque fuera extraordinario. Ella lo eligió porque dijo, sí, soy el discípulo digital de María. Dejen que esto penetre en sus mentes. La Madre de Dios utilizó a un adolescente para traer el mundo digital de nuevo al altar. Ese es el genio del cielo. Mientras otros usaban Internet para hacer ruido y distraerse, Carlo lo convirtió en una catedral. María le dio una Misión. Él le dio su corazón. Y él. Resultado, millones de personas han visto su sitio web. Traducido a más de 20 idiomas y utilizado en aulas, retiros, homilías y conferencias de seminario. Todo empezó en su dormitorio con Mary susurrando, guiando lo que está sucediendo ahora. La Iglesia Católica está revisando actualmente más milagros atribuidos a su intercesión. Muchos creen que Carlos será canonizado pronto, convirtiéndose en uno de los santos más jóvenes en la historia de la Iglesia. Pero. Para los que ya lo amamos, ahora es un santo. No solo por los milagros, sino por su sí, por lo que María le enseñó a él y a nosotros. Reflexionemos sobre lo que María le mostró a Carlo y lo que nos muestra a nosotros. La Eucaristía es real, más real que tus miedos, más real que tus dudas. El cielo está cerca, no lejos, no escondido. La santidad es posible, incluso con un teléfono inteligente, incluso con un pasado complicado. La tecnología no es el enemigo. Es la herramienta. Solo se necesitan las manos adecuadas. María vio eso en Carlo. Ella lo ve. ¿En ti? Carlos solía decir que estar cerca de Jesús era como estar en un viaje al cielo. El narrador dice. Y María era su brújula. Pero ¿qué pasaría si esa misma brújula te estuviera ofreciendo ahora mismo? No necesitas ser perfecto, no necesitas visiones ni voces. Solo hace falta decir que sí, tal como lo hizo Carlo. Lo que comenzó con un niño mirando una estatua terminó con millones de personas arrodilladas en oración. A través de una adolescente, la Virgen María susurró al mundo moderno que el cielo está más cerca de lo que pensamos y que la santidad no es para los perfectos sino para los dispuestos. Parte 3. El mensaje de María al mundo. A través de Carlo Acudis. Escena Isi, Italia. Los peregrinos hacen fila afuera de una capilla. Dentro del cuerpo de Carlos yace una tumba de cristal. A su lado llora una madre, sosteniendo a su hijo. El mundo lo llama Beato Carlo Autis. Pero para aquellos que han conocido su historia, sus milagros, su legado, él es algo más. Él es la prueba. Prueba de que la santidad es posible. Prueba de que la Virgen María sigue caminando con nosotros. Prueba de que incluso en un mundo digital distraído y lleno de dudas, el cielo todavía se abre paso. La revolución silenciosa de María. María no eligió a Carlo para ser predicador. Ella no le pidió que se convirtiera en sacerdote o monje. Ella le pidió que fuera plenamente el mismo y plenamente suyo. Y eso en un mundo obsesionado con ser. Otro es revolucionario. Ella Le confió una misión que
Cada día resuena más fuerte. Diles que mi hijo es ¿real? Decidles que os espera en la Eucaristía. Diles que el cielo no está Lejos. el sitio web que se convirtió en un milagro. Sitio web de Carlos Milagros Eucarísticos. Construido inicialmente silenciosamente en su dormitorio. Ahora está alojado en servidores del Vaticano y traducido a más de 20 idiomas. No es solo una base de datos, es un santuario. Cada milagro documentado es una puerta para que alguien pueda reencontrarse con Cristo vivo. Desde Argentina hasta la India, desde Brasil hasta Polonia, los jóvenes han redescubierto la fe gracias al trabajo de Carlos. Y. María, ella guió cada línea de código. Cuando el cielo invade la vida cotidiana, la historia de Carlos no trata de visiones. Se trata de obediencia. No se trata de misticismo. Se trata de fidelidad. No se trata de ser extraordinario. Se trata de dejar que Dios sea extraordinario a través de ti. Y María está llamando más Carlos. Hoy ahora mismo en el 2025. Tal vez tú. El mensaje de María a los católicos modernos. Entonces, ¿qué significa esto realmente? Significa que María no es un mito. Ella no es un cuento de hadas. Ella no está encerrada en las páginas del Evangelio ni en las paredes de antiguas iglesias. Ella es activa. Ella está presente. Ella está buscando corazones para guiar. Ella encontró uno en Carlo. Ella está buscando a otros. Ahora. Santidad en la era digital. Carlo. Utilizó codificación. ¿Qué utilizarás? Tú. Voz, Tu arte, tu crianza, tu música, tu negocio. María no le pidió a Carlo que cambiara su personalidad. ella Le pidió que le entregara lo que Dios le dio. Ella le dijo que quería bendecir a otros a través de Carlo, quien entregó sus dones y estos se convirtieron en milagros. Así que la pregunta para ti no es si puedo ser santo, sino si le daré permiso a Dios para que me haga santo. Las 3 invitaciones de María. A través de Carlo. Resumamos lo que María pide a través de Carlo Autis, su apóstol digital. Un retorno a la Eucaristía. La Eucaristía es mi camino al cielo. Carlos dijo que María le mostró que Jesús en el Santísimo Sacramento no es un símbolo sino una persona. La misma persona que caminaba por las calles de Galilea entra en tu alma cada vez que la recibes. No es necesario esperar señales. Ya está esperando en el tabernáculo. 2. Usa tu vida ordinaria para Dios. La santidad de Carlos no se construyó en catedrales. Se forjó en las aulas, en las aceras, en los teclados y en los dormitorios. La santidad no es un descanso de la vida. Es la vivencia más profunda de la vida. 3. Escuche. La voz de María. Carlo la escuchó porque se tomó tiempo para el silencio. En el ruido de YouTube, Instagram, Netflix y el desplazamiento interminable. ¿Te detendrás a escuchar? Porque ella todavía está hablando. Quizás a través de este vídeo, una generación sea llamada por su nombre. La vida de Carlos es un llamado a esta generación. Una generación criada entre pantallas, cansada de escándalos, desconfiada de la tradición, hambrienta de autenticidad. Y de la respuesta de María. Un adolescente con zapatillas deportivas. Todavía ocurren encuentros personales. Miles de personas han informado de momentos de sanación, consuelo y claridad.
mientras oraban en la tumba de Carlo. No solo curaciones físicas, sino despertares interiores. Una adolescente en México dijo que escuchó la voz de Carlos durante la adoración susurrar, él realmente está ahí. No tengas miedo de creerlo. Comenzó a ir a misa diariamente. Un joven en Italia, adicto a la pornografía, estaba a punto de rendirse. Vio un documental sobre Carlo y cayó de rodillas llorando. Actualmente enseña catecismo. Una pareja en España, incapaz de concebir, comenzó una novena a Carlo. Meses después nació su hijo llamado Carlo. Estas no son leyendas. Se trata de personas comunes que experimentan una gracia extraordinaria. El Vaticano continúa investigando el segundo milagro de Carlo. El requerido para la santidad. Muchos creen que ya ocurrió. Es solo cuestión de tiempo. Cuando sea canonizado, San Carlo Acutis se convertirá en patrono de los adolescentes, de los programadores, de los internautas, de la devoción eucarística y de la evangelización moderna. Pero los títulos no son lo que importa. Lo que importa es lo que María está haciendo a través de él y lo que quiere hacer a través de ti. Mensaje final de María al mundo. A través de Carlo. Hagamos una pausa. Respira profundamente. Ahora escucha esto como si te estuvieran diciendo directamente al alma. No tienes que ser perfecto, no tienes que ser un místico. Solo tienes que decir que sí. Ven a mi hijo en la Eucaristía. Ven con tu dolor. Ven con tus preguntas. Caminaré contigo como caminé con Carlo. Ella es la misma madre que apareció en Fátima, Señor Guadalupe. Ella es la misma madre que aparece ahora en los corazones, en la oración, en el silencio. Sí. Pudo hablar con un adolescente obsesionado con la tecnología. Puede hablar contigo. Reflexiones finales. La historia de Carlos nos deja con opciones. Comenzaré a asistir a misa con más regularidad. Visitaré a Jesús en el Santísimo Sacramento. Ayunaré de distracción lo suficiente para escuchar la voz del cielo. Utilizaré mis talentos para él. ¿Evangelio? Le pediré a María que sea mi madre. ¿Y realmente lo sentiré? No es necesario hacerlo. Todo a la vez. Empecemos con un sí. Carlo hizo que su vida fuera corta, su impacto eterno. La Virgen María lo guió y a través del guía al mundo. No es solo un bendito, es un modelo a seguir, y María te está extendiendo esa misma invitación. Si la historia de Carlo Acutis te ha conmovido, no dejes que se quede aquí. Ir a la adoración. Reza el rosario hoy. Pídele a María que te revele tu misión. Deja un comentario a continuación. ¿Qué parte de la historia de Carlos te tocó más el corazón? ¿Has sentido alguna vez la presencia de María en tu vida? Me gusta este vídeo, suscríbete a nuestro canal para más historias católicas reales. Comparte esto con un amigo. Alguien que necesita recordar que el cielo no está lejos. Bendición final. Beato Carlo Acutis, ruega por nosotros para que podamos recorrer los caminos ordinarios de la vida con un amor extraordinario.